Hola, hoy veremos estructuras y función de los RNA, así como la regulación de la virulencia bacteriana en algunas bacterias por el RNA. Entonces, existe una gran diversidad en la estructura tridimensional de las moléculas de RNA. Esta es compleja, única por cada tipo de RNA. Y esto es el resultado de la combinación de sus estructuras secundarias locales y también estabilizadas por enlaces de hidrógeno por el efecto hidrófobo y por interacciones de apilamiento de las bases. Y a pesar de la existencia de una estructura secundaria propiamente dicha para todas las moléculas, la cadena sencilla de cualquier RNA adopta varias estructuras. Entonces, ya sea que es una hebra simple o que se pueda observar horquillas, bucles o lazos, tallos, burbujas, salientes, y alguna de ellas se debe al emparejamiento de bases intracatenarios formando cortos tramos de doble hélice de tipo A, como se observa aquí en este esquema. Entonces, tanto en procariotas como en eucariotas existen tres tipos principales de RNA denominados mensajeros, de transferencia o transferente y ribosómico. Todos ellos en común que tienen sus funciones están relacionadas directa o indirectamente con la expresión génica. Y las diferencias fundamentales entre los distintos tipos de RNA se resumen en esta tabla. En cuanto a la ubicación subcelular, tenemos en el RNA mensajero presente todos los RNA están presentes en citoplasma, P como sigla para procariota, y que se encuentra el RNA mensajero un 5% del total, con esta presencia de número de nucleótidos, una estructura sencilla, lineal, sin plegamiento, mientras que el de transferencia en una cantidad de una relación de 20% y con un número de nucleótidos de 75 a 95 y hay una presencia de 50 a 60 diferentes RNA de transferencia específicos para cada aminoácido, mientras que el RNA ribosomal que se presenta en un mayor número, un 75%, y que ya habíamos revisado los tres tipos de que conforman las subunidades ribosomales, el 16S con este número de nucleótidos y que forma parte de la subunidad pequeña, mientras el 23S y 5S que van a conformar la subunidad grande del ribosoma. Recordar que además de los RNA ribosomales están con proteínas ribosómicas que conforman la subunidad 30 y 50S. Y con este número de nucleótidos que corresponde para cada RNA ribosomal. En el caso del RNA mensajero, que es de cadena lineal, habíamos ya revisado en esta representación de DNA y con este esquema en donde indica el origen y el sentido de la transcripción. Este mismo esquema es este referente con sus bases nitrogenadas, en donde el RNA mensajero se encuentra en el citoplasma, en todas las células en baja proporción, un 5% respecto al RNA total y con una vida media corta dada su rápida degradación. Aparece asociado transitoriamente a los ribosomas, a lo que le conocemos y habíamos revisado los polisomas, y los cuales se unen al RNA mensajero inmediatamente después de la transcripción para inmediatamente hacer el proceso de la traducción. Entonces, el RNA mensajero de cadena lineal, sus moléculas son de tamaño muy diverso, están relacionadas con el tamaño de las proteínas que van a codificar
Y es el tipo de RNA de estructura más sencilla con una cadena lineal formada exclusivamente por los ribonucleótidos ya conocidos, y la composición de estas bases refleja directamente a la cadena de DNA codificante. Las moléculas carecen de una conformación definida, entonces la cadena se mantiene extendida sin adoptar estructuras secundarias ni terciarias significativas, en parte gracias a la participación de proteínas que se asocian al RNA mensajero. Y tenemos el RNA de transferencia, aquí su estructura terciaria en L. Como lo mencionó Francis Crick, él sugirió que los aminoácidos se unían a una molécula intermedia, al que llamó adaptador, para poder interaccionar con el RNA mensajero. Y efectivamente los RNA de transferencia actúan así en la síntesis de las proteínas como adaptadores o intermediarios. Y esta función depende de una doble interacción. Por un lado, por un extremo de la molécula, unen al aminoácido para dar origen al RNA de transferencia aminoacil, que corresponde a la forma activa necesaria para la reacción de formación del enlace peptídico. Y por el otro extremo se emparejan con el RNA mensajero en presencia del ribosoma y lo que corresponde al brazo del anticodón. También está la estructura secundaria en trébol del RNA de transferencia, y que al comparar la estructura de los distintos RNA de transferencia se observa esta semejanza. El plegamiento más probable es la estructura secundaria denominada en trébol por su analogía con 3 hojas y entallo, y donde el emparejamiento entre bases es máximo. Entre ellas se pueden distinguir 3 brazos o asas principales, una central, la 2, y 2 periféricas, el brazo 1, el brazo 3, cada una con un tallo y un bucle, y una asa o asa menor en dimensiones variables en diferentes RNAs de transferencia, y un brazo abierto o el brazo aceptor o brazo del aminoácido. Y el RNA ribosomal, que esta es la representación de su estructura secundaria y su estructura terciaria. El RNA ribosomal es el soporte estructural y componente principal de los ribosomas. En todas las células procariotas existen varios tipos de RNA ribosomal que constituyen la mayor parte del RNA total, un 75% en citoplasma. Y al igual que los RNA de transferencia, presentan un contenido relativamente elevado de nucleósidos infrecuentes. Los RNA ribosómicos adoptan una conformación compleja, como se observa aquí. Están formando por una sola hebra con numerosas regiones helicoidales cortas, resultantes de estos emparejamientos intracatenarios de bases nitrogenadas, y son moléculas con muchos repliegues sobre sí mismas, formando una estructura tridimensional bastante compacta. Recordar también que en procariotas un único pre-RNA ribosomal, perdón, aquí es ribosomal, da lugar también por procesamiento post-transcripcional a RNA ribosomal maduro, dando al 16S un RNA de transferencia, 23 sRNA ribosomal, 5 sRNA ribosomal, que conforman el ribosoma procariótico. Y además, a partir de estos mismos precursores se generan, como se mencionó aquí, algunos RNA de transferencia. Entonces, la unidad transcripcional es un pre-RNA ribosomal.
Pero también tenemos los RNA de interferencia y otros RNA pequeños. Los RNA mono o bicatenarios con menos de 300 nucleótidos y que ejercen un papel regulador en la expresión de ciertos genes. Entonces tenemos los microRNA, que son moléculas entre 21 y 25 residuos nucleótidos, monocatenarios en su forma madura, bicatenarios en la forma precursora, cuya secuencia es complementaria al extremo 3' de un RNA mensajero, de modo que se empareja con el mismo bloqueando la traducción, y estos desempeñan así un papel regulador en la traducción de algunos genes de proteínas. Ahora, bajo la misma categoría de microRNA se incluyen los RNA temporales pequeños o stRNA. También están los RNA interferentes pequeños, que son moléculas bicatenarias, igualmente de 21 a 25 pares de bases. Ambos extremos 3' presentan dos nucleótidos sin emparejar, extremos protuberantes, equivalentes a los extremos cohesivos, y las dos hebras se separan dando la forma monocatenaria que se asocia con un complejo proteico y lo dirige hacia un RNA mensajero específico que tenga esa secuencia complementaria de este RNA interferente pequeño. Y como consecuencia se degrada el RNA mensajero diana, de tal forma que es un mecanismo de control post-transcripcional y pretraduccional, en este caso no por bloqueo del RNA mensajero, sino mediante su eliminación. Y entonces, en cuanto a esto, tenemos los RNA pequeños y su interacción bacteriana huésped-parásito patógeno, perdón. Entonces, durante mucho tiempo se ha considerado que las proteínas son los factores más destacados que regulan los llamados genes invasivos que están implicados en esta interacción huésped-patógeno. Posible papel de los RNA pequeños no codificantes, ya sea intracelulares, secretados, empaquetados, ya sea en vesículas de membrana externa, no estaba claro hasta hace poco. Pero bueno, tenemos que los RNA pequeños no codificantes tienen un tamaño entre 50 y 200 ribonucleótidos de longitud y generalmente se expresan en condiciones específicas, y su función principal consiste en inhibir la traducción y desestabilizar el RNA mensajero. Entonces, y tienen en las bacterias, la degradación del RNA mensajero modula toda esta interacción de biosíntesis de proteínas, y por lo tanto esto permite que la rápida adaptación a los cambios ambientales por parte de la bacteria, lo que hace que la estabilidad de este RNA mensajero sea importante, un factor esencial en la expresión genética diferencial en sus diferentes estados, momentos y condiciones ambientales del patógeno. Estos RNA tienen una vida media relativamente corta, que oscila entre 30 segundos a 20 minutos. Esto permite una rápida modificación y adaptación del perfil de expresión genética en los RNA mensajeros de la bacteria para dar respuesta en cuanto a las señales ambientales específicas en las que se encuentren. Entonces, esta interacción huésped-patógeno, en estas interacciones los RNA pequeños son eficaces en la regulación de genes de virulencia y su respuesta adaptativa dentro de la bacteria. También pueden transferir mediante diferentes mecanismos a las células huésped, donde los RNA pueden afectar las funciones ya sea inmunomoduladoras, metabólicas y apoptóticas de las células, con diferentes consecuencias
haciendo sinergia, antagonismo, persistencia o invasión. Y los RNA pequeños pueden entregarse o translocarse al huésped mediante inyección a través de sistemas, en esta representación, sistemas de secreción tipo 3, 4, 6 o sistemas de secreción tipo 1, 2, 5 a través de canales o empaquetados vesículas de membrana externa, ya sea con integración a la membrana citoplasmática de la célula eucariota o también haciendo contacto con receptores tipo TOL, y ya sea que haga contacto a receptores e integración a la membrana citoplasmática, también poder ingresar al citoplasma de la célula eucariota. Y ante esto, bueno, tenemos que el RNA y regulación de la virulencia bacteriana. Entonces, los patógenos bacterianos han desarrollado varios mecanismos para detectar el entorno de su huésped y adaptarse, por lo tanto, a los diferentes variables, al nicho específico que van a colonizar o están colonizando, de manera que regulan muy específicamente y de manera especial la producción de factores de virulencia especializados. Entonces, en la mayoría de los patógenos se han identificado RNAs pequeños no codificantes que regulan estas virulencias, estos factores de virulencia. Y entonces aquí vamos a revisar los mecanismos mediados por RNA que son utilizados por patógenos bacterianos para infectar y colonizar con éxito a sus huéspedes. Vamos a revisar los mecanismos reguladores mediados por RNA más representativos empleados por dos patógenos bacterianos intracelulares, Listeria monocytogenes y Salmonella entérica, serovariedad tifimurium, y dos patógenos extracelulares, Vibrio cholera y Staphylococcus aureus. Se van a revisar reguladores mediados por RNA, entre esos termosensores, riboswitches, RNA codificados en cis y trans, que van a ser utilizados para la adaptación a los nichos específicos colonizados por estas bacterias, y en cuanto a sus nichos, sea intestino, sangre, plasma o el entorno intracelular. Entonces tenemos a Listeria monocytogenes, que es una bacteria gram positiva que vive en el suelo como saprófita, pero también es un patógeno responsable de la listeriosis, una enfermedad transmitida por alimentos y que se puede caracterizar por bacteriemia, meningoencefalitis, abortos o sepsis neonatal, y que tiene una tasa de letalidad del 30%. Listeria monocytogenes es capaz de colonizar el intestino, promover su propia internalización en células de mamíferos, alterar la vacuola de internalización o la vacuola contenedora de Listeria monocytogenes y también escapar al citoplasma. En este caso tenemos a este termosensor que regula la expresión del regulador maestro de virulencia, PRFA, en donde tenemos que la traducción de PRFA está controlado por un termosensor en 5' en región no traducida que adopta estructuras secundarias alternativas dependiendo de la temperatura en la que se encuentren. Entonces, a una temperatura igual o menor a 30 grados centígrados, este interruptor térmico secuestra lo que es el sitio de unión al ribosoma de PRFA debido a la formación de una horquilla de RNA, pero y por lo tanto no se traduce, no se puede unir el ribosoma a este sitio de unión al ribosoma, no se puede traducir este RNA
y por lo tanto no se puede tener esta proteína. En el caso, pero a esta temperatura, 37 grados centígrados, una temperatura de los mamíferos, huéspedes mamíferos, el termosensor se desestabiliza, lo que permite la traducción de PRFA. Entonces, PRFA es un regulador transcripcional que regula la mayoría de los factores de virulencia de Listeria monocitógenes. Entre esos están las internalinas A y B, las toxinas formadoras de poros de listeriolizina O, o las fosfolipasas PLCA, PLCB, además de proteasas MPL, proteínas polimerizantes de actina, entre otros factores de virulencia. Entonces, todo depende de la presencia o de la variación de la temperatura, lleva a la modificación en este sitio de unión al ribosoma, lo que lleva a que no se traduzca esta secuencia de RNA y por lo tanto no tengamos este regulador transcripcional y no en este estado a 30 grados no se presenten todos los factores de virulencia y a 37 grados sí se expresen estos factores de virulencia. Siguiendo con el ejemplo de Listeria monocitógenes, en este caso es la exclusión de la biosíntesis del flagelo. Y tenemos que la síntesis del flagelo de Listeria monocitógenes está controlada por una exclusión. A 30 grados centígrados, Listeria monocitógenes expresa flagelos y exhibe motilidad de natación en ambiente líquido o motilidad de enjambre, como lo vimos ya anteriormente en la parte de flagelo y movilidad. Esta motilidad en enjambre en superficies semisólidas para así poder acceder a fuentes de nutrientes. A la temperatura del huésped mamífero, a 37 grados centígrados, tenemos aquí el represor MOC-R que bloquea la transcripción de genes de flagelo y desactiva la formación de flagelos. Entre los genes reprimidos por MOC-R está esto que corresponde al operón FLI, que va desde el MO 0675 a 0677 y que estos se transcriben de manera opuesta a lo que es el operón MOC-R y codifican proteínas necesarias para la síntesis del flagelo. También se ha identificado dos promotores para MOC-R, un promotor P1. Tenemos aquí el sitio de inicio de la transcripción, en donde esta transcripción genera un RNA largo, conocido como anti-0677, que inhibe esta transcripción del operón de FLI, que codifica para proteínas que integran para el flagelo. Entonces, esto superpone a los primeros, estos tres genes del operón FLI y inhibe el aparato de exportación de flagelos. También está este otro promotor, P2, que se expresa constitutivamente. Aquí tenemos el inicio de la transcripción, pero hacia en esta otra cadena, y que se expresa constitutivamente y que codifica a MOC-R, y por lo tanto, al presentarse esta proteína MOC-R, inhibe la transcripción de estos tres genes que conforman el operón FLI para la formación del aparato de exportación de flagelo. Entonces, este RNA largo, el anti-0677, regula negativamente, aquí tenemos que regula negativamente la expresión de la transcripción del sentido
este sentido del operón, inhibe la síntesis del aparato de exportación de los flagelos con sus componentes LMO0675, este que codifica para FLIP-P y este para FLIP-Q, y al mismo tiempo permite la expresión de MOC-R y por lo tanto es un ciclo positivo para inhibición de este operón. Entonces, durante la infección a 37 grados centígrados, estos dos mecanismos principales desactivan la producción de flagelos, permitiendo al patógeno estar en un sitio favorable para su replicación. Y ahora en este caso tenemos un riboswitch que se une a la vitamina B12 y controla la expresión de pequeños RNA, en este caso RNA RLI 55, y que a su vez controla la expresión de los genes EUT. Entonces tenemos que el operón de utilización de la etanolamina EUT es importante para la patogénesis de Listeria monocitógenes, y los genes EU también son importantes para Salmonella typhimurium después de una infección oral. Entonces tenemos que las enzimas de la vía de utilización de la etanolamina utilizan la vitamina B12 como cofactor, y los patógenos han desarrollado herramientas para optimizar la expresión de genes EU cuando tanto la vitamina B12 como la etanolamina están presentes. Entonces el operón EUT se transcribe en presencia de etanolamina y vitamina B12 bajo el control de este sistema de dos componentes, EUT VW, que es una quinasa sensora, y V, que es su regulador de respuesta afín y funciona como un antiterminador que regula los RNA mensajeros de EUT mediante su unión, y lo que hace que se formen estructuras de doble horquilla que se superponen a los terminadores de la transcripción de este RNA mensajero, de este RNA pequeño. Y en ausencia de vitamina B12 se transcribe un riboswitch, un RNA pequeño RLI 55 de longitud, por lo tanto, completa, que contiene un sitio de unión a EUT-V, que secuestra el regulador de respuesta de los componentes EUT-V e impide la transcripción del gen EUT debido a la terminación de los elementos en estas estructuras, por lo que hace eficiente la no transcripción de estos genes si está presente etanolamina. Cuando la vitamina B2 está presente, entonces el riboswitch RLI 55 finaliza la transcripción. Aquí está la vitamina B12. Entonces este riboswitch finaliza la transcripción de RLI 55, secuencia arriba del sitio de unión de EUT-V, y en esta situación EUT-V dimeriza y se une al elemento ANTAR, mediando la antiterminación de las transcripciones de EUT genes, y por lo tanto sí inhibe la presencia o este operón de EUT para la utilización de la etanolamina. Se ha descrito estos mecanismos similares para enterococos fecales. En este otro caso, la expresión de POC-R, que está controlada por la vitamina B12 a través de esta proteína AS-POC-R,
en donde el propanodiol es una fuente importante de nutrientes para los patógenos bacterianos durante la infección. Listeria monocytogenes regula positivamente el operón de utilización de propanodiol, PDU, durante su etapa intestinal de la infección. Entonces tenemos que ASPOC-R es un RNA regulador por riboswitch de vitamina B12 y que en ausencia de vitamina B12 se expresa la forma larga de ASPOC-R que inhibe, aquí tenemos representado, aquí inhibe la expresión de POC-R y en consecuencia la activación de los genes PDU de propanodiol. Y en la unión de la vitamina B12 al riboswitch finaliza prematuramente la transcripción de ASPOC-R. Aquí ya no está esta parte que se veía aquí. Y la transcripción de POC-R puede continuar. Aquí está inhibido, aquí no está inhibido, entonces la transcripción de POC-R puede continuar y este sistema permite que los genes PDU se expresen al máximo solo cuando están presentes tanto propanodiol y vitamina B12. En este caso, una proteína de la pared celular, LMO 0514, que es necesaria para la supervivencia y la virulencia en el plasma y que está regulado por un pequeño RNA, RLI 27. Entonces, Listeria monocytogenes, después de cruzar la barrera intestinal, Listeria monocytogenes se disemina a través de la sangre hasta el vaso, el hígado, el cerebro y la placenta, en donde la proteína LMO 0514 es una proteína de superficie de Listeria monocytogenes altamente regulada durante la etapa sanguínea o el crecimiento dentro de las células eucariotas. LMO 0514 es necesaria para la supervivencia en plasma y para la virulencia de Listeria monocytogenes. Y RLI 27 es un pequeño RNA altamente inducido en el entorno intracelular y en la sangre. Entonces, en el caldo de infusión cerebro-corazón, LMO 0514 se expresa a partir de un promotor constitutivo, aquí P2, y que produce una transcripción no accesible a los ribosomas, de tal forma que entonces no puede el ribosoma anclarse aquí al sitio de unión al ribosoma y traducir para, después de la traducción, obtener esta proteína. Sin embargo, en un entorno intracelular se genera por este promotor, en este entorno intracelular se genera un RNA alternativo a partir del promotor P1 que produce un RNA mensajero más largo con un sitio de unión a ribosoma ocluido, pero que la base, el RNA pequeño RI27 se empareja con esta región 5' no traducida larga del LMO 0514 y al estar unida permite que el ribosoma se una a este sitio de unión a ribosoma y activa la traducción de esta proteína. Aquí tenemos el gen en el RNA mensajero y tenemos aquí ya la proteína LMO 0514, proteína de superficie que es importante como factor de virulencia por Listeria monocytogenes.
Otro patógeno, Salmonella typhimurium. Esta bacteria puede invadir y sobrevivir dentro de varios tipos de células de mamíferos. Esta adaptación a un estilo de vida intracelular está controlada por sistemas reguladores, incluidos sistemas de dos componentes como FOP, FOQ, y que después que Salmonella typhimurium se internaliza, reside en compartimentos fagosómicos especializados llamados vacuolas contenedoras de Salmonella, como vimos anteriormente en membrana citoplasmática modificada por los efectores bacterianos. Y esta célula contenedora de Salmonella es ligeramente ácida y contiene niveles bajos de prolina disponible. Entonces, tenemos también que la isla de patogenicidad 1 de Salmonella, o conocida como ESPI1, codifica todo un sistema de secreción de tipo 3 que puede inyectar proteínas efectoras en el citosol de las células eucariotas para manipular las funciones celulares del huésped. La ESPI1 es necesaria para la interacción inicial de Salmonella con las células epiteliales intestinales, con los enterocitos. Y esta proteína ISRM este ISMR es un pequeño RNA codificado en una isla de patogenicidad diferente de la isla de patogenicidad tipo 1, pero que es una isla de patogenicidad de Salmonella. Entonces, cuando ISRM está en altas concentraciones en el intestino, va a inhibir la expresión trans de GIL-E uniéndose al RNA mensajero alrededor de la secuencia de unión al ribosoma, lo que resulta en su represión traduccional. No se puede unir el ribosoma y por lo tanto GIL-E, como es un regulador negativo global de la expresión de numerosos genes de la isla de patogenicidad 1 de Salmonella, entonces también no puede reprimir lo que corresponde a las proteínas que constituyen a estos efectores de la isla de patogenicidad 1 de Salmonella. ISMR se expresa mucho durante la infección, particularmente en el ilio. ISMR es importante para el crecimiento de Salmonella in vitro, pero también es importante para la invasión de células epiteliales y la replicación intracelular dentro de los macrófagos y su virulencia. En los niveles bajos de ISMR, entonces no se une a este sitio de la región de unión del ribosoma, por lo que sí se transcribe GIL-E y al ser un regulador negativo global de la expresión, entonces inhibe la transcripción de los efectores de la isla de patogenicidad 1 de Salmonella. Y en este caso, tenemos que un RNA mensajero líder del operón MGT-CBR, que corresponde a detecta los niveles intracelulares de ATP y de prolina y por lo tanto tiene un control sobre esta regulación. Tenemos aquí que MGT-C es un factor de virulencia de Salmonella typhimurium que es necesario para la proliferación intracelular dentro de los macrófagos y para la virulencia, en donde las concentraciones de ATP intracelular afectan este acoplamiento y desacoplamiento de la transcripción del operón MGT-CBR y la traducción de MGT-M, lo que va a determinar esta formación de bucle de tallo alternativo que finalmente va a controlar el alargamiento de la transcripción en los genes MGT,
CBR. También tenemos que la vacuola contenedora de Salmonella es levemente ácida, condición que puede generar altos niveles de ATP en el interior de Salmonella typhimurium durante la infección. Entonces, los niveles elevados de ATP intracelular promueven la formación de bucle de tallo en MGTM, que permite que la transcripción continúe en el gen MGTC, secuencia abajo, promoviendo la virulencia al traducir y la presencia de estos factores de virulencia. De manera similar, los niveles reducidos de ATP van a desacoplar la transcripción y también la traducción de MGTP y esto es porque favorece la formación de un tallo bucle en lugar de un bucle tallo bucle. Y en el caso de Vibrio cólera, que es una bacteria móvil gram negativa que vive en ambientes acuáticos, es importante la detección de quórum, que es un proceso microbiano basado en la comunicación entre células que conduce a la coordinación de varios comportamientos bacterianos comunes, y que esto incluye la expresión de factores de virulencia. En el caso de Vibrio cólera, tenemos que la fosforilación de este regulador LuxO a una baja densidad celular promueve la transcripción de 5 pequeños RNA denominados QRR de 1 a 5, y estos RNA pequeños activan la traducción de APHA, el regulador maestro de la baja densidad, y que esto reprime la traducción de HAPR, que es el regulador maestro de alta densidad celular, y esto lleva a la activación del regulón TOX-T para la secreción de toxinas de cólera, al igual que también otras toxinas correguladoras, también la presencia de pilus para la invasión intestinal. Y en las condiciones de alta densidad se inhibe la fosforilación de LuxO y se expresa, y por lo tanto tampoco se transcribe para estos microRNA QRR de 1 a 5. Por lo tanto, en las condiciones de baja densidad que normalmente se encuentran en las primeras etapas de la infección, APHA activa el regulón de virulencia de TOX-T, pero en este caso, en alta densidad, durante las etapas de la infección, HAPR reprime la transcripción de APHA y en consecuencia la producción de factores de virulencia TCP o CTX, pero activa la expresión de proteasas como el gen de la hemaglutinina proteasa HPA, que permite que Vibrio cólera salga de su huésped. También la activación transcripcional, y entre esos los sistemas de secreción tipo 6, que son importantes durante el ciclo infeccioso de Vibrio cólera, ya que contribuye a la muerte de la célula fagocítica y al ataque de otras procariotas, así como para escapar del huésped durante las últimas etapas de la infección. Entonces, la represión de los pequeños RNA no codificantes de QR permite la expresión de los sistemas de secreción tipo 6 que tiene Vibrio cólera. Y tenemos en este caso a Staphylococcus aureus, que es una bacteria gram positiva que se encuentra frecuentemente en el tracto respiratorio y en la piel. Es responsable de infecciones nosocomiales y adquiridas en la comunidad con alta mortalidad. Ha sido clasificada como un patógeno extracelular, sin embargo,
cada vez hay más pruebas que muestran que tiene el potencial de entrar y sobrevivir dentro de las células huésped. Tenemos que a baja densidad celular, AGRC no está fosforilado, lo que impide la producción de un RNA3 y como consecuencia se traducen los RNA mensajeros de SPA, COA, SBI y ROT que codifican para proteína A, coagulasa, SBI y represores de ROT y represores de toxina respectivamente, lo que favorece la adhesión y la colonización. Y en estas condiciones de Staphylococcus aureus a alta densidad celular, Staphylococcus aureus produce un péptido autoinductor que es detectado por la histidinquinasa AGRC, lo que provoca su autofosforilación. Luego este grupo fosforilado se transfiere al regulador de respuesta AGRA, que a su vez activa la transcripción del RNA3 regulador. Y este pequeño RNA regula posttranscripcionalmente varios RNA mensajeros diana sobre los genes anteriormente ya mencionados y por lo tanto no hay la traducción de ellos. Entonces, por lo tanto, el emparejamiento de este RNA3 con las diferentes secuencias de RNA mensajero diana evita la unión de los ribosomas y por lo tanto inhibe la traducción. Y por otro lado, la interacción de este RNA3 con HLA que codifica para la alfa-hemolicina va a impedir la formación de estructuras, la formación de una estructura inhibidora que secuestre el sitio de unión a ribosoma, lo que finalmente va a facilitar la traducción y la exportación de la alfa-hemolicina. Y así el RNA3 finalmente induce la producción también en ROT de toxinas, favoreciendo un modo de propagación. Entonces, con esto son varios de los ejemplos que se tienen del RNA y regulación de la virulencia bacteriana.